Bienvenidos al canal Contabilidad para Oposiciones. Soy Tomás Casas, preparador, y en el vídeo de hoy vamos a hablar del inmovilizado material, en concreto de las permutas de inmovilizado. Vamos primero a la normativa aplicable sobre este aspecto. Nos la vamos a encontrar en el Plan General de Contabilidad, en la norma segunda, en concreto en el apartado 1.3, y en la resolución del ICAC del inmovilizado material, en concreto en la norma tercera, en la que se desarrolla todo esto, ¿no? Dice la norma tercera, formas especiales de adquisición del inmovilizado material, y en concreto en el apartado 2 nos habla de las permutas del inmovilizado material. Hoy nos vamos a centrar, porque el tema de permutas es bastante amplio, nos vamos a centrar en el aspecto de distinguir entre los dos tipos de permuta de lo que nos habla la normativa. La norma nos habla de que existen dos tipos de permutas, las permutas de tipo comercial y las permutas de tipo no comercial. ¿Cuándo se considera que una permuta tiene carácter comercial? Vendría a ser como un carácter más especulativo. Nos dice que se considera que una transacción tiene carácter comercial, y esto vale para cualquier permuta, cuando la configuración referida a riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado. ¿Qué quiere decir un poco toda esta cuestión? ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir, cuando habla de flujos de efectivo, nos habla pues, de la capacidad de generar dinero para la empresa, ese activo. A veces el propio activo lo genera de manera directa y otra integrado dentro de lo que es una unidad generadora de efectivo o dentro del conjunto de toda la empresa. Fijaos que cuando nos habla de configuración de los flujos de efectivo, hace referencia a tres aspectos: el riesgo, el calendario y el importe. El importe está claro. ¿A qué se refiere? Em, a la cantidad de dinero que es capaz de generar por sí mismo o, como digo, integrado dentro de una actividad o dentro de una unidad generadora de efectivo. En cuanto al calendario, este es un aspecto interesante que nos va a resultar de utilidad para distinguir entre permutas comerciales y no comerciales. Se refiere, por ejemplo, a la vida útil del activo, a la vida útil del elemento de inmovilizado. Es decir, el tiempo que se espera que dicho activo esté generando dinero, flujos de tesorería para la empresa. Y en cuanto al riesgo, tiene más que ver con la propia naturaleza, las funciones que pueda desempeñar el activo. Por lo tanto, cuando la permuta, cuando la configuración difiere, la configuración de estos flujos de efectivo difiere eh, entre el activo que recibimos y el que entregamos, consideramos que la permuta tiene carácter comercial. Y cuando la diferencia no es significativa, consideraremos que la diferencia es de carácter no comercial. Veis que en el apartado B lo que nos dice que el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la operación. Es decir, que hay que tener en cuenta no solamente la configuración de flujos de efectivo del propio activo, que a veces es difícil de encontrar, y la configuración de los flujos de efectivo de las actividades de la empresa afectadas por la permuta. Bien, además, como nos dice a continuación, es necesario que las diferencias sean significativas. Claro, no entra en hacer valoraciones de porcentajes ni nada por el estilo, es decir, no nos facilita de una manera muy concreta em, cuando estamos ante una permuta comercial o no comercial, sino que nos obliga a que hagamos un análisis en profundidad, a que vayamos al fondo económico, a la repercusión económica en todo su conjunto que tiene la permuta, para así tratar de calificarla como comercial o no. En el siguiente apartado nos dice, añade lo siguiente, dice: las operaciones de permuta en que se entrega como pago parcial, efectivo u otro activo monetario, se presumirán comerciales
salvo que la contraprestación monetaria no sea significativa. Volvemos otra vez a esta ambigüedad, ¿no? Del término de que si es o no significativa. Es decir, cuando media dinero en las permutas nos dice que en principio son comerciales, salvo que la cantidad entregada de dinero no sea significativa. Lo mismo cuando la cantidad que se recibe se recibe una cantidad también de dinero, ¿no? Dice, las operaciones de permuta en que se recibe como cobro parcial efectivo u otro activo monetario se presumirán comerciales, salvo que la contraprestación monetaria no sea significativa en comparación con el componente no monetario de la transacción. Es decir, que aquí nos obliga la norma, la resolución del ICAC, en este caso, porque esta parte en concreto que estoy comentando ahora no se especifica tanto en el Plan General de Contabilidad de la norma 2, sino que es una ampliación, una aclaración que se hace en la resolución. Como digo, esto nos obliga a hacer, por lo tanto, un doble análisis. Por una parte, el de la configuración de los flujos de efectivo, cómo se ve afectado por la permuta, y en un segundo lugar, cuando hay una entrega o un pago parcial de dinero, em, cómo repercute también en toda esta configuración de los flujos de efectivo. Así que también se tenga en cuenta. De tal manera que se decanta por considerarlas como comerciales siempre que el importe sea significativo. Bueno, esto nos va a llevar a hacer, como digo, un análisis profundo. Lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Después, la norma, lógicamente, una vez que hace la distinción entre comercial y no comercial, establece cuál es el criterio contable. Lo veremos también con el ejemplo para que lo podamos después contrastar con lo que dice la norma, ¿no? Bien, vamos a pasar, como digo, a un ejercicio en el que nos plantea mm, una operación de permuta en la cual nos puede hacer dudar de si se trata de comercial de permuta comercial o no, puesto que se mezclan todas estas cuestiones de las que hemos hablado. Para ello he escogido un caso práctico, un supuesto de examen de técnicos de auditoría y contabilidad, en concreto de la convocatoria 2014, que se publicó en 2015. Dice lo siguiente, dice, por otro lado, nuestra sociedad dedicada al transporte de pasajeros, presta servicio en una línea en la que tradicionalmente ha tenido que mantener un determinado modelo de autobús, debido a la existencia de un estrechamiento importante de la carretera. Solventado el problema por la demolición de los edificios que causaban el estrechamiento, nuestra sociedad decide permutar con otro transportista el autobús por un modelo diferente, de similar vida útil, que si bien tiene el mismo número de plazas, es más ancho, lo cual permite una mayor comodidad a los pasajeros. No obstante, la permuta no permite aumentar las tarifas al tratarse de una actividad regulada. Veis que aquí nos está dando una serie de pistas para poder calificar la permuta como comercial o como no comercial. Nos habla de una vida útil similar, el mismo número de plazas, mayor comodidad, que las tarifas no pueden aumentar, no pueden modificarse, puesto que es una actividad que viene regulada. Bueno, todo esto nos tiene que dar pistas. Ahora bien, ahora entra en la cuestión de las cifras concretas de la permuta. Dice, los datos de ambos vehículos y de la transacción son los siguientes. El valor de tasación en el mercado del vehículo recibido es de 40.000. Se está refiriendo a lo que se conoce como el valor razonable del elemento recibido. El valor en libros, es decir, el valor contable del elemento entregado es de 75.000 en cuanto a coste de adquisición, con una amortización de 50.000. Por tanto, el valor neto contable sería de 25.000. Está contabilizado, por lo tanto, por 25.000. Valor acordado en la transacción para el autobús entregado, 35.000. Bueno, esto podría asimilarse a lo que es el valor razonable del elemento entregado. Además, como hay una diferencia entre el precio pactado por el elemento entregado y el elemento recibido, hay un pago de efectivo, en este caso de 5.000.
para, digamos que así, cuadrar la operación. Por lo tanto, estamos en el ámbito de una permuta de inmovilizado en la que existe un pago parcial. Bien, ¿qué es lo que nos pide? Dice, razonar si la permuta es comercial o no comercial, de acuerdo con las características de unas y otras definidas en las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad. Nosotros vamos a resolverlo con lo que establece la resolución del ICAC del inmovilizado material, que, como he comentado antes, reproduce lo que indica el Plan General de Contabilidad y además se extiende en una serie de aspectos. Y luego formular los asientos correspondientes a la permuta, donde habrá que entrar aquí y así en de qué manera se contabiliza las permutas, es decir, cómo se valora el elemento recibido de las permutas, que es al fin y al cabo en lo que se centra la norma contable. Bueno, vamos con la interpretación de los datos, teniendo en cuenta lo que hemos leído en la norma contable. No nos perdamos de vista lo que hemos comentado, ¿no? Cuando dice que una permuta es comercial, cuando la configuración en cuanto a riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere o no de la configuración de los flujos de efectivo del entregado, o que el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, si se ve o no se ve modificada de manera significativa como consecuencia de la misma, ¿no? Veis que este párrafo nos dice que cualquiera de estos dos aspectos tiene que afectar de una manera significativa, sin entrar en porcentajes, sino que nos exige que hagamos un análisis en profundidad de todos estos aspectos que hemos comentado. Bien, y además añade, dice, las operaciones de permuta en que se entrega como pago parcial efectivo se presumirán comerciales, salvo que la contraprestación monetaria no sea significativa en comparación con el componente no monetario de la transacción. Tampoco entra en porcentajes. Así que bueno, vamos a ver qué datos tenemos, qué conclusiones podemos llegar en el caso que estamos analizando. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, razonar si la permuta es comercial o no comercial. Bueno, la configuración de flujos de efectivo, la primera conclusión a la que podemos llegar es que no se ve alterada significativamente en cuanto a calendario, riesgo e importe, a pesar de la permuta, pues el número de pasajeros es el mismo, el precio del billete también, y además no puede cambiar porque es una actividad regulada, y la vida útil de ambos autobuses es similar. Es decir, que según el primer análisis que estamos realizando, la permuta sería no comercial, puesto que no hay una alteración significativa. Si analizamos lo que dice el enunciado, nos dice que el nuevo autobús tiene una vida útil similar, por lo tanto, en cuanto a calendario, no va a verse afectado, es decir, va a estar generando flujos de efectivo para la empresa durante el mismo periodo que el autobús antiguo o el que acabamos de entregar. El mismo número de plazas y no se pueden modificar las tarifas, aunque sea más ancho y la gente pueda ir más cómoda. Por lo tanto, en cuanto a importe, exactamente lo mismo. Y en cuanto al riesgo, la actividad no se ve afectada. Por lo tanto, eh, podemos llegar a la conclusión de que no se cumplen los requisitos para que la permuta sea considerada como comercial. Ahora bien, Em, dentro de los datos de la permuta nos dicen que hay un componente de efectivo, de pago, de 5.000. Es decir, si el importe de la permuta es de 40.000 o el valor de tasación del elemento recibido es de 40.000, el pago de estos 40.000 se realiza entregando el autobús actual que tiene la empresa, valorado a efectos de la permuta en 35.000 y además una cantidad de efectivo de 5.000. Lo que nos vamos a plantear ahora en un segundo análisis es
si este importe de 5.000 es significativo en cuanto al componente no monetario de la permuta, que sería la parte del autobús entregado, valorado a estos efectos en 35.000. Bueno, vamos a ver, vamos a establecer un porcentaje y vamos a ver a qué conclusión llegamos, porque aquí hay dos aspectos que se contraponen. El componente monetario, si comparamos dichas cifras, sería de un 14,28% y la resolución, la norma, no nos dice si el porcentaje para considerarlo comercial tiene que ser uno u otro. Por lo tanto, estamos ante la duda de si esto es significativo o no significativo, teniendo en cuenta que según el primer análisis que hemos hecho, em, la configuración de flujos de efectivo no se ve alterada ni de cara al elemento en cuestión, que es el autobús, ni de cara a la actividad en la que se integra. Por lo tanto, mm, aquí la cuestión está en determinar si es o no significativo dicho porcentaje. Si consideramos que el porcentaje es significativo, ya digo que la norma no establece si un 14% es significativo o no, pero si nosotros decidimos considerarlo significativo, la permuta entonces la calificaríamos como comercial, apoyándonos solamente en esta cuestión. Y la consecuencia sería que el elemento recibido se tendría que valorar, ahora veremos qué dice el plan acerca de la valoración, pero ya os adelanto, se tendría que valorar por el valor razonable, por la comparación de valores razonables entre lo que se entrega y lo que se recibe, y en la comparación escogeríamos el menor. En este caso coinciden el importe razonable de lo que recibimos. Vamos a ver las cifras. El valor razonable de lo que recibimos es 40.000 y el valor razonable de lo que entregamos también es 40.000. Es decir, 35 más 5. Entonces, está claro que en el caso de considerar la permuta como comercial, la valoración asignada sería de 40.000. Habría un beneficio que habría que reconocer de 10.000 por la diferencia entre el valor contable de lo que estamos entregando y el valor por el que damos de alta el autobús recibido. El valor contable de lo que estamos entregando sería el valor contable del vehículo entregado, que sería 25.000, más los 5.000 que se entregan en efectivo, es decir, 25 y 5, 30.000. Por lo tanto, se reconocería un beneficio. Ahora veremos cómo se contabiliza. Ahora bien, la otra opción es que consideremos que el porcentaje no es significativo, teniendo en cuenta que la configuración de flujos de efectivo no se ve alterada por las cuestiones que hemos comentado antes. En ese caso, si consideramos que este 14% no es significativo, llegaríamos a la decisión de que la permuta se calificaría como no comercial y el elemento recibido entonces se valoraría por 30.000. ¿Por qué por 30.000? Porque la norma, como vamos a ver ahora, nos dice que si la permuta es no comercial, lo valoraremos por el valor contable de lo que estamos entregando. ¿Cuál es el valor contable de lo que estamos entregando? Pues tendríamos el valor en libros del vehículo entregado, que hemos dicho que es 25.000, más el componente monetario, 5.000, 25 y 5, 30.000. Esta es la segunda posibilidad. Vamos a repasar ahora en la norma todo esto que acabo de comentar, de cómo se valoran las permutas comerciales y las no comerciales, tratando de hacerlo de una manera sencilla, y después vamos a llegar a la conclusión final de cómo he resuelto o cómo resolvería este ejemplo, ¿no? Este supuesto. Bien, nos vamos a la norma y nos dice lo siguiente. ¿Cómo se contabilizan las permutas comerciales? Pues bien, nos dice que aquí arriba, dice, si la permuta es comercial,
el inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado, más en su caso el componente monetario, salvo que se tenga una mejor evidencia del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Bien, ¿qué quiere decir? Que en el caso de que la permuta se considere comercial, el elemento recibido se valorará a valor razonable y dentro del valor razonable de lo entregado y de lo recibido se valorará al menor de los dos. En definitiva, es lo que nos quiere decir. Es decir, si tenemos el valor razonable de lo que entregamos y tenemos el valor razonable de lo que recibimos, lo comparamos y escogemos el menor. ¿Cuál es digamos, la razón de fondo de todo esto? La razón de fondo es que ningún activo puede estar valorado por encima de su propio valor razonable. Por debajo sí, pero por encima no. De ahí que nos diga que con el límite de este último. Lógicamente pueden surgir diferencias, en el caso de las permutas comerciales, entre el valor contable de lo que estamos entregando y el valor por el que estamos reconociendo el elemento recibido, puesto que se va a reconocer a valor razonable. Entonces, esas diferencias se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias, tal y como nos indica un poco más abajo la propia resolución. Es decir, si la diferencia es positiva, surgirá, por lo tanto, un beneficio que reconoceremos en la cuenta 771, beneficios procedentes del inmovilizado material. Si la diferencia es negativa y da lugar, por lo tanto, a una pérdida, lo reconoceremos en la cuenta 671, pérdidas procedentes del inmovilizado material. Bien, esto, por lo tanto, si la permuta se considera comercial. Si la permuta se considera que es no comercial, en este caso, lo que nos dice la norma es que la valoración del bien recibido se hará por el valor contable de lo que estamos entregando, salvo que el valor razonable del bien recibido fuera menor. Bien, nos lo dice de esta manera. Dice, si la permuta no tiene carácter comercial o si no pudiéramos obtener una estimación fiable del valor razonable de los elementos eh, que intervienen en la operación, es decir, tanto el recibido como el entregado, el bien recibido se valorará por el valor contable de lo que estamos entregando, de lo que estamos dando de baja, tanto el elemento patrimonial que entregamos como, en su caso, la cantidad de dinero que estemos entregando. Con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. ¿De acuerdo? Es decir, si el valor contable vamos al ejemplo, si el valor contable del elemento entregado es de 25.000, el valor en libros del elemento entregado es de 25.000 más los 5.000 del componente monetario, significa que el valor contable de lo que estamos entregando es de 30.000. Pues bien, en principio, el autobús recibido se registraría, se valoraría por 30.000, excepto si su valor razonable fuera inferior. Si, por ejemplo, el valor razonable del elemento recibido fuera de 28.000, pues lo registraríamos por dicho importe, reconociendo una pérdida en ese caso. Bueno, vamos, por lo tanto, a ver cómo se contabilizaría en las dos situaciones y luego a qué conclusión he llegado yo. Bien, si la permuta se califica como comercial, es decir, ¿por qué? Porque hayamos considerado, en este caso, que el porcentaje del componente monetario es significativo. Vamos a suponer que defendemos esa postura. Dice, si la permuta se califica como comercial, el bien recibido se valora por el valor razonable del entregado más la contraprestación monetaria, con el límite del valor razonable del elemento recibido. En este caso, eh, el valor razonable del elemento entregado, nos han dicho que se pacta que sea de 35.000 euros, más el componente monetario 5.000, por lo tanto, tendríamos 40.000. Y el valor razonable del elemento recibido nos dicen que está tasado en 40.000. En este caso, como suele ser habitual, coincide
y por lo tanto la valoración del elemento de transporte recibido sería de 40.000. Por lo tanto, daríamos de baja dicho elemento, daríamos de alta dicho elemento, perdón, por 40.000 y daríamos de baja el elemento entregado por su valor contable, 75.000 menos 50.000. Pagaríamos por banco el componente monetario y reconoceríamos un beneficio por la diferencia entre lo que estamos dando de baja, que sería 30.000, y lo que estamos dando de alta, que sería 40.000. Bien, hasta ahí. Si consideramos que la permuta es comercial, repito, basándonos en que el porcentaje del componente monetario es significativo, ese 14,28%. Bien, la otra alternativa es considerar que la permuta es no comercial. Si la permuta se considera no comercial, ¿basándonos en qué? Basándonos en que la configuración de flujos de efectivo no es del bien que se entrega y del bien que se recibe, no difiere, es decir, no existe una diferencia significativa, en este caso no existe, y que en un segundo, en un segundo paso dentro de nuestro análisis, el componente monetario tampoco lo es. En ese caso diríamos, la permuta es no comercial. En ese caso, el bien recibido se valora por el valor contable de lo entregado, del bien entregado más la contraprestación monetaria. Pues yo por eso prefiero decir de lo entregado, porque en este caso estamos entregando dos cosas, otro autobús y 5.000 euros, con el límite del valor razonable del elemento recibido. Bueno, si repasamos las cifras de lo que nos dice el enunciado, tenemos que el valor contable del elemento entregado es 25.000, el componente monetario es 5.000, por lo tanto, el valor contable de lo que estamos entregando es 30.000. El valor razonable del elemento recibido es 40.000. Por lo tanto, escogemos el menor de ambos, que es 30.000. Repito, si el valor razonable del elemento recibido hubiera sido inferior, ese es el que hubiéramos escogido. Bien, damos de alta el elemento recibido, damos de baja el elemento entregado. En este caso no hay ninguna diferencia, ni beneficio ni pérdida. Y el asiento contable quedaría así. Ahora vamos a la conclusión a la que llego yo, de cara a cómo afrontaría una situación de este tipo en un examen. La calificación, por tanto, depende de un doble análisis. Eso lo hemos visto. La configuración de flujos de efectivo de ambos elementos, ya hemos llegado a la conclusión de que no difiere, y el porcentaje que representa el componente monetario sobre el no monetario. Y aquí hemos visto que dicho porcentaje es de un 14,28%. Ahora os doy mi opinión. En mi opinión, un porcentaje del componente monetario que hubiera sido igual o superior al 20%, en mi opinión, sí sería significativo en cualquier caso, y independientemente de cómo nos hubiera salido este primer análisis. Y no dudaría en calificar la permuta como comercial. En el ejemplo que hemos analizado, el porcentaje no alcanza ni supera ese 20%, por lo que ante la duda, me decantaría por dar más peso al primer análisis realizado sobre la configuración de flujos de efectivo y también, tal y como viene redactado el supuesto, al fondo económico de la permuta. ¿Cuál es el fondo económico de la permuta? El sentido de la misma, según dice el enunciado, radica en aportar una mayor comodidad a los pasajeros, cual, en mi opinión, considero que no tendrá influencia a lo largo de la vida útil restante del autobús en la generación de flujos de caja para la empresa, al tratarse de precios regulados, por lo que yo me decantaría por calificar la permuta como no comercial. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, el ejemplo que he escogido para hoy, que bueno, pues es debatible. Bueno, si es así, pues darle por favor al like, lo compartís o suscribís si todavía no lo estáis.
En el próximo vídeo quiero hablar, en este caso, del inmovilizado intangible y de los gastos de investigación y desarrollo. Para ello, hablaremos de las normas 5 y 6 del Plan General de Contabilidad y de una nueva resolución del ICAC, en este caso la resolución del ICAC del inmovilizado intangible. Bueno, pues cualquier comentario que queráis hacer lo podéis poner en la caja de comentarios, también me podéis escribir, podéis contactar conmigo a través de mi página web, tomascasaspreparador.es, en la que además podéis informaros de los cursos de preparación que llevo a cabo, o bien a través del correo electrónico segundoejercicio@gmail.com. Bien, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.